Educación 21. La evolución de la enseñanza a debate. Educación 21. Señoras y señores, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, mucho gusto en saludarlos. Hoy domingo, ¿qué domingo? 29, se está acabando, ¿verdad? Se está acabando el mes, en un par de días más, ya el martes es 31 de enero y concluimos este primer mes del año. Qué rápido se va la cosa, hace bien poquito estábamos en fiestas, ¿no es cierto? Y terminando el año. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos. Hoy vamos a continuar, se lo prometimos la semana pasada y vamos a cumplir hoy con darle seguimiento, darle continuidad al tema que abordamos el domingo pasado, el de las inteligencias múltiples. Vamos a hacer ahorita un resumen de lo que hablamos la semana pasada y a continuar este interesante debate. Como todos los domingos, le doy la bienvenida a Pedro Landaverde. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Qué Bienvenido. gusto saludarte, ¿Todo saludar bien? al auditorio. Todo muy bien, fíjate que estoy muy contento por lo del programa. Hace 8 días fue todo un debate y toda una discusión y no quiero que te empieces a burlar. A ver cuál era la inteligencia de cada quien. Me vi ¿Dónde sostuviste este en debate? la casa, siempre comida familiar, pero hombre, me vi beneficiado con 3 inteligencias. ¿Te dijeron? Hombre, la interpersonal, Sin la duda. musical y la lingüística. Te mintieron. Ya sé que tú dudas en la última, Te mintieron, pero te mintieron. pues ni modo. No, yo tengo más que tú, compañero. Lo que me dio gusto La es que el físico radio... espacial. Este no baila, el pobre, es un tronco, no puede moverse. Nunca pudo patear una Pensé pelota. que ibas un a balón. decir la carismática, que no es lo Esa malo. no es inteligencia. No, la pues. interpersonal sin duda la posees, la oral sin duda. Eso. Pero la musical, ¿quién te engañó? Que no te dijeron que fuiste un No me desafinado hagas toda la hablar, vida. por favor, Bueno. muchacho. Bueno, bienvenido. Don Ricardo Rubio, bienvenido. Muchas gracias, Leo. Buenos días, bienvenidos. Ricardo es un buen caso, ya no lo abordamos a profundidad el domingo pasado, de cómo este hombre desarrolló. Este es un ejemplo, doctora, de que a pesar de que su primera etapa de desarrollo tuvo énfasis solamente en una inteligencia, porque fue un atleta de alto rendimiento, pero de lo demás ni hablamos, porque nada más las escuelas y lo académico, nada. Pero luego nos dio una sorpresa a propios y extraños, su mamá todavía no lo puede creer. Se le salen las lágrimas a mi querida madre. Yo creo que ya denotaba las otras. ¿Sí? Para poder Había ser algo, campeón, Estaba ahí, pero las desarrolló, ¿no? Para ser campeón tendría que haber sido disciplinado, organizado, planear. Claro. Y todo eso tiene con razonamiento abstracto. Es cierto todo eso. Tuve, Leo, no te he contado, pero tuve mis momentos ahí en la escuela, en aquellos concursos de declamación, de Por poesía. ejemplo. Siempre estuve en los buenos lugares en ¿Fuiste declamación, puntero en poesía eso? y teatro. Lo Se cual, aprendió muy bien la de por ahí- mamá, soy Paquito. No haré Ya no travesuras. haré travesuras. Esa no la... Doctora Ofelia Contreras, ¿Qué bienvenida tal? nuevamente. Le repetimos la invitación a la doctora, nos gustó mucho su presencia y su participación Muchas aquí gracias. la semana pasada, gracias. Les repito brevemente algunos datos curriculares de la doctora para que usted la ubique. Ella es licenciada en Psicología por la FES Iztacala de la UNAM. Tiene una maestría en Enseñanza Superior por la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UNAM, y doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras, también allí en la Universidad Nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene múltiples libros escritos, es responsable de desarrollo del programa en línea de la Maestría de Docencia para Educación Media Superior, es responsable del proyecto de investigación Pensamiento Constructivo. En fin, es una mujer imbuida en el ámbito educativo, profesional, con una amplia trayectoria. Gracias. Muchas gracias Doctora, por la estar aquí. invitación. Encantada Y le de doy estar. nuevamente la bienvenida al maestro Raúl Sánchez Barajas, que estuvo también con nosotros la semana pasada. Gracias, Leonardo, aquí a tus órdenes. Ahorita que estoy viendo el piano ahí es buen momento, ¿no? Para que nos haga una demostración. Una demostración de la inteligencia Eso. musical. Híjole, te lo va a colocar en una posición, porque más allá de los changuitos, maestro, este muchacho. Es un ¿no? buen principio. Bueno, Leonardo, Claro. en su inteligencia me cargaba la guitarra y cosas de este tipo. Esa era su inteligencia. El maestro Raúl Sánchez Barajas tiene una maestría por la Universidad de Villanueva en Madrid, España. Es licenciado en Pedagogía, Ciencias de la Educación. Es licenciado en Educación Preescolar, en Educación Primaria. Tiene una maestría en Asesoramiento Educativo Familiar por la Complutense de Madrid. También la Teoría General de las Autoestimas Múltiples. Interesante. Bienvenido, maestro. Gracias. Gracias, Leonardo, aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a retomar rápidamente, Rick, si te parece bien, porque la semana pasada tú estuviste a distancia. ¿Qué dijimos la semana pasada? Y ustedes ahí me van corrigiendo.
Les voy a presentar una cápsula, pero bueno, vamos a escuchar primero la cápsula que les va a causar gran simpatía, como siempre, la inteligencia y el buen humor de Verónica Medina. Educación en frecuencia. Educación 21. Todos conocemos los concursos de belleza, esa pasarela inusitada de talentos. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Es claro que esta señorita, al igual que todos los seres humanos, posee inteligencias múltiples. Bueno, eso nos gustaría pensar. Y como todos los seres humanos, unas inteligencias están más desarrolladas que otras. Aunque claro, no me lo diga, sé lo que está pensando. En este caso, es un verdadero desafío descubrir cuál de sus inteligencias es la más desarrollada. Pero podemos especular. Si no se perdió al salir del camerino, tal vez esta joven belleza tenga inteligencia espacial. Y si con un solo ensayo aprendió la coreografía, entonces es probable que tenga una combinación de inteligencia kinestésica, musical y hasta lógico-matemática. Y si además ganara el premio Miss Simpatía, porque hizo muchas amigas, demostraría su inteligencia interpersonal. En cualquier caso, yo me inclino a pensar que su fuerte es la inteligencia espiritual. La pregunta dice, si usted tuviera la oportunidad de que se le cumplieran 3 deseos, ¿cuáles serían estos 3 deseos? Primeramente, estar con mi familia, tener mucha salud y ser muy inteligente. Para esta otra señorita aspirante a Miss Colombia, tenemos buenas noticias. Su noble deseo de ser inteligente se puede cumplir, pero no por efecto de una varita mágica, porque la inteligencia es un proceso acumulativo y creciente. Es la suma de múltiples inteligencias entrelazadas y puede desarrollarse a voluntad. Aunque por supuesto, algún componente genético no vendría mal. Nuestra pregunta es, ¿qué formación en las aulas habría ayudado a esta reina de belleza a convertir su sueño en realidad? Porque no cabe duda que todos tenemos derecho a la inteligencia, ¿o no? Con estas preguntas, iniciamos el debate. Bueno, pues ahí tiene usted. Gracias, Verónica. ¿Qué tal? Hombre, muy interesante. Este chino japonés es Confucio, la confusión. Oye, Pero, Leonardo, perdón, los maestros cuando les hablas de competencias creen que a ver quién es el más competitivo, no entienden sí, el tema. Sucede, cierto, pero bueno, creo que la cápsula de Verónica resume un poco parte del debate de la semana pasada, es decir, uno, la inteligencia no se hereda en sentido puro. Los hijos de hombres o mujeres brillantes a lo largo de la historia no necesariamente serán brillantes, aunque tienen un ingrediente genético. Es el elemento 1. 2, la inteligencia es como un músculo, se practica, se fortalece, se estira, se condiciona, se expande, se prepara, se entrena. ¿Estoy en lo correcto? Sí. O al revés, se va o se va y se va por haciendo falta de se va tanto Es lo que debilitando pasa en la también. escuela tradicional. Sí. porque exacto, si no se practica, músculo que no se ejercita Se deteriora, ¿verdad? Entonces, aquel que no hace ejercicios para desarrollar inteligencias de todo tipo. Y también ustedes aquí hicieron la taxonomía o la descripción de cuáles son, y una cosa importante es cómo se combinan, es decir, no hay inteligencias puras, ¿no es cierto? Una gente puede ser hábil para el asunto kinestésico, como los deportistas, los atletas, pero también tener habilidades lógico-matemáticas o lingüísticas. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Ahí estamos bien. En el caso de los atletas también tendría que ser interpersonal, porque conocen sus límites, sus fuerzas, sus capacidades, tienen motivación de logro, por tanto son seguros en sí mismos, y esto implicaría también inteligencia interpersonal. Hacia adentro. Hacia adentro y hacia afuera. O sea, saben cómo lograrlo. Ahora, buena parte de las preguntas que nos hicieron llegar del público, y con eso quiero que abramos, es que les digan ustedes, que son los expertos, cómo las desarrollamos. Es decir, cómo hacemos o qué tipo de disciplinas, lecturas, trabajos, ejercicios de memoria, de abstracción. Hay gente que dice que, sobre todo cuando uno empieza en la senectud, ya estás a 5 minutos, se lo dije a Pedro, por supuesto. ¿A Ricardo? A Pedro, sí, Ricardo es un muchacho. Los ejercicios de multiplicación, de suma, de resta, de hacer operaciones mentales en abstracto, ayudan a que eso se mantenga activo. Pero bueno, ustedes son los expertos. ¿Cómo hacemos
para desarrollar las inteligencias, doctora? Bueno, yo creo que es importante tener claro que el espacio para desarrollarla no se limita al aula, sino que en la casa, en el ambiente de juegos, en situaciones de familia relajadas, se puede desarrollar mucho la inteligencia. Algo muy importante hay que tener en cuenta, que el modelo con el cual aprendemos a pensar, a procesar la información y por tanto el estilo de inteligencia que vamos desarrollando tiene que ver con el de nuestros padres. Es decir, repetimos esquemas en ese sentido. Porque aprendimos. Es decir, no traemos ya innato un estilo para procesar y aprender información, eso depende de nuestra cultura y de quién tenemos cerca. Si tenemos la suerte de tener padres muy educados con un pensamiento impecable, fantástico. Si no es así, nos va a costar más trabajo. No quiere decir que estemos vetados, sino que vamos a tener que tomar modelos alternos y esos aparecen en la escuela, o sea, con los profesores. Pensar diferente de cómo se pensaba en mi casa o como se pensaba en mi familia. Así es. Salirnos del círculo. Es difícil eso, maestro. Tiene que ver con la presencia de otras personas significativas en la vida, claro, y cuyo modelo nos resulte altamente atractivo. Así es. ¿Sí? Por ejemplo, cómo pensamos matemáticamente tiene mucho que ver con quién nos dio clases de matemáticas. Influye mucho. Y no solo es en el contenido del pensamiento, yo quiero que quede claro eso, sino cómo procesamos la información, el tipo de razonamiento que usamos tiene que ver cómo nos Pero enseñaron. Ahí no estaríamos hablando solamente de esta línea lógico-matemática del proceso de racionalización, a ver, causa, efecto, entonces si me pasa esto, va a haber estas consecuencias, yo tengo que asumir estas acciones para evitar las consecuencias, es decir, es como un proceso lógico, ¿no? En todo sentido, por ejemplo, te enseñan a conocerte a ti mismo, te enseñan cómo relacionarte bien con los demás. Vamos a poner el ejemplo más cotidiano que seguramente les ha pasado a todos los miembros de la audiencia y los aquí presentes. Está haciendo una compra uno en una tienda y llega otra persona a pedirle al mismo dependiente. El dependiente nos deja parados y se pone a atender a la segunda persona. Exacto. Esto tiene que ver con... El multitask, la capacidad de atender varias cosas al mismo tiempo. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con esta falta de educación en que... pero usted ya me está hablando de otra cosa. Espéreme, la secuencia de la inteligencia, ¿sí? Ahí tendría que ver con inteligencia intrapersonal. O sea, yo no puedo dejar un cliente con la palabra en la boca y irme tras otro porque el primero se va. Se molesta. ¿Sí? O sea, pero no tengo esta visión porque mi cultura me ha enseñado que así se hace. Que tengo que atender 2 y 3 clientes a la vez porque si no se enojan y se van. Y porque a veces no desarrollé la habilidad de atender varios asuntos al mismo tiempo. O decirles que no. Maestro. Sí, ante tu pregunta de cómo fortalecer las inteligencias, yo creo que podíamos hacer un análisis también a partir de las competencias. Ahorita estamos hablando del enfoque por competencias, tan llevado y traído ahorita en la educación en México. Y hay una frase de oro que dice, si se pone en juego la competencia, entonces se favorece la competencia. Es decir, si hablamos de varias dimensiones de la inteligencia, donde podemos hablar de la interpersonal, de la intrapersonal, de la espacial, la matemática, la verbal, yo creo que si nosotros nos proponemos, al entender estas dimensiones distintas de la inteligencia, tratar de llevar y de ejecutar pequeños retos constantemente en lo matemático, retos en lo espacial, retos en lo lingüístico, nosotros podemos estar movilizando y lejos de dejar ese músculo ahí que se atrofie, estamos teniéndolo vivo. Entonces, si hablamos de promover las inteligencias, incluso sin depender culturalmente, ¿sí? Podríamos nosotros mismos estar desafiándonos en diferentes áreas, en lo físico, en lo espacial, en lo matemático, en lo lingüístico, ¿no? Me dicen que, y eso es totalmente cierto, que hay que romper la rutina, es decir, nosotros habituamos al cerebro a hacer las cosas de una sola forma. Así es. Y desarrollamos otras áreas neurológicas o otras interconexiones hemisféricas cuando intentamos hacerlo de forma diferente. Así es. ¿No? Cambiar el bote del lugar, tus plumas ya no las dejes en el mismo lugar, ahora cámbialas para que estés... Comer con la mano izquierda, por ejemplo, o utilizar los cubiertos con la mano izquierda. Dicen que desarrolla otras áreas del cerebro. ¿Esto se mide o ustedes están aquí? Esto es resultado de investigación, pero esto se puede... O sea, mi gran duda es... ¿Cómo sé yo que voy a ser más inteligente en un área o en otra? Bueno, no necesariamente tiene que ver con cómo voy a saber. Si hay un componente genético fuerte, y en este sentido, bueno,
ya desde que nace se ve más o menos por dónde se va a ir la persona, pero también es importante el entrenamiento que reciba. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si solo yo me sé un camino para llegar de aquí al Estadio Azteca, Sí. pues el día que haya una manifestación No voy a poder llegar, exacto. no voy a poder llegar. Sin embargo, si me enseñan 2 o 3 caminos, la probabilidad de que llegue aumenta. Y además me vuelve más flexible. Me enseña a que no hay solo una ruta, sino que hay muchas. Y entre más rutas tenga mi pensamiento es más rico, más inteligente. Y otra cosa muy importante, tendríamos que educarlos en que no tengan miedo al error. El error es la mejor somos manera de malísimos para aprender. eso, ¿no? Es que todo el mundo tiene miedo. Por ahí hay 2 teorías de la inteligencia, una que llama la inteligencia como ente y la inteligencia incrementalista. La inteligencia como ente parte de la idea que es innata y lo que la Que gente ya la traemos. Sí, o sea, ya la traemos desde que nacemos y lo que la gente más cuida es no exhibir que es poco inteligente. Ajá. Entonces, este tipo de gente que tiene esta teoría introyectada, o sea, o ya la lleva adentro, la aprendió y la asume como verdadera, lo que hace es irse por caminos seguros. No arriesga el intelecto en lo más mínimo, porque eso denotaría incapacidad. Que yo no sé de otras Que yo cosas. no sé, que Fíjate soy qué poco interesante inteligente. esto que está diciendo Y la sin doctora. embargo, los Sí, que tienen la sí. concepción de la inteligencia incrementalista, por el contrario, buscan retos porque saben que la única manera de ser van a- más inteligente es haciendo. enfrentarse a cosas que no Cada han vez más dominado. de un mayor nivel. Sí, y A por ahí nuevos desafíos. sí, ahí pondría yo a Tomás Alva Edison, que alguna vez uno de sus acérrimos competidores le dice, oye, ¿no sientes vergüenza de tener 2000 formas, fracasos, de tratar de hacer una bombilla eléctrica? Le dice, discúlpame, yo no tengo 2000 fracasos, tengo 2000 formas seguras de cómo no hacerlo. Muy bien, Ricardo. A mí me encanta este tema de las inteligencias múltiples, Leo, porque es un término enorme, muy amplio, ¿no? Nos define, nos rige y nos permite usarlo como un vehículo, un canal para potenciarnos. Es verdad que las inteligencias, por un lado las tenemos, podemos tener diferentes tipos de inteligencias, lo que subrayábamos en el programa anterior y estamos aquí empezando a acotar, y por otro lado las podemos entrenar y desarrollar, y nos harán más o menos inteligentes. También es verdad que lo podemos llevar a cabo eso dentro del aula, en un proceso educativo formal, digamos, llamémoslo así, o fuera del aula, afuera de la escuela, en nuestra vida cotidiana fuera de la escuela. Un ejemplo como el que pone la doctora ahorita de dirigirse al Estadio Azteca. Pero otro ejemplo que se me ocurre muy fácil, que los mexicanos lo vivimos muy seguidos, es ver al chiquito de 8 o 9 años vendiéndote los chicles en el semáforo de la esquina. O sea, ese niño está desarrollando habilidades al hacer esa actividad. Claro. Cuando tú piensas en un niño de la misma edad de 8 años, que vive bajo un cobijo social, una ropa social importante, ese niño va a la escuela a esa edad. Ese niño, la mamá, no lo deja ni salir a la calle a jugar con sus amigos. Mucho menos estar vendiendo chicles en la esquina. Claro. El niño en la escuela está desarrollando otras habilidades bajo un proceso formal. Claro. El niño en la calle está desarrollando otras habilidades que si alguien lo encauzara bien, de pronto ese niño tiene un potencial para el futuro importante. Claro. Lo malo es que se le desarrollan, por esas circunstancias, se desarrollan algunas y no todas. Y lo que presume hacer el esquema formal de educación es que te desarrolle una gama más amplia. Y eso lo une y lo casa al trabajo que estamos haciendo hoy en la educación, o el que buscamos hacer a Sí. través de competencias. A mí Y me las gusta competencias- mucho, Ricardo, lo que dice la doctora, en el sentido de, fíjate qué importante es el papel del maestro o de los padres de familia. Ya entiendo por qué Leonardo está aquí sentado, con estas cualidades, estos dotes de locutor. Tuvo por ahí un maestro que le impactó. No es digo su cebollazo, nombre. No es cebollazo, Peter. No, lo único que quiero compartir es qué trascendente es eso, cómo marca en la vida. Totalmente. Tú has de saber que muchos jóvenes escogen una carrera por el Claro. impacto que tienen de un maestro. Así es. Lo único que el maestro tiene la obligación es despertar esas inquietudes, respetar esas inquietudes y entender el entorno bajo el que está desarrollando la persona. Maestro. O dejan una profesión ante la Claro. presencia del Así maestro es también. correcto. Un poquito Eso es cierto. remarcando lo que decía. Justo por eso yo decidí no ser abogado. te alejó de eso, ¿no? Pero locutor sí. Yo creo que el ejemplo Lo- que está poniendo es muy claro para decir que el niño aprende lo que el medio le demanda. ¿Dónde Claro. y cuándo Así el es. medio se lo demanda? Así es. Entonces, si hablamos de educación como ser padres,
la mejor forma de promover las inteligencias de diferentes dimensiones es demandando al niño mejores respuestas y enfrentando desafíos de diferente índole. Se supone que es lo que debe hacer el maestro también en este enfoque por competencias, a la hora que diseña espacios, escenarios educativos donde los niños estén desafiando retos lingüísticos, artísticos, de comunicación, de matemáticas, etcétera. Exacto, y es que yo quiero continuar lo que estaba comentando y que va a responder la pregunta con la cual Leo inicia este debate, que es cómo podemos desarrollar las inteligencias dentro de un proceso formal de educación. Bueno, esto inicia, desde mi perspectiva, esto inicia a partir del trabajo por competencias. La definición de competencias, la mejor que hemos encontrado nosotros es, competencias es ser competente en algo. Tú puedes ser competente en cualquier cosa, en muchas cosas, como deportista, como profesionista, como director de escuela, como maestro, como ingeniero, como abogado, como locutor, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que te hace ser competente? Bueno, pues una serie de habilidades de varios tipos, una serie de actitudes, de hábitos, de procesos, de técnicas, que la suma de todos ellos, puesto en escena en algún tema o contenido, te permite llegar a un nivel de competencia elevado en esa área. Ahora, ¿cómo se desarrollan esas habilidades? Y empiezas a dividirlas. Se puede hacer un trabajo de habilidades intelectuales, que sería un poco entrenar el cerebro. Las habilidades intelectuales van desde la discriminación, la síntesis, el análisis, la clasificación, la jerarquización, la orientación, planeación, etcétera, etcétera. Nosotros, concretamente, en nuestra propuesta educativa, Sistema 1, trabajamos 27 habilidades intelectuales, con la intención de que al niño le fortalezcamos el cerebro en esas habilidades para que sea más eficiente pensando, lo cual nos puede llevar a pensar que tendrá mejores posibilidades de potenciar la inteligencia verbal, la inteligencia lingüística, la inteligencia matemática, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero poner en la mesa es, una cosa es cuáles tienes, naturalmente, y otra cosa es cuáles o cuánto puedes desarrollar las que tienes y las que no tienes. A ver, doctora. Así es. Bueno, yo ahí diría dos cosas. Una, todos tenemos de todas, en mayor o menor grado. ¿Cuáles tienes altas? A lo mejor en esas, el educador, lo primero que tendríamos que tener claro es el perfil intelectual de cada uno de nuestros alumnos. Hay maestros que dicen, yo no puedo perder la clase en hacer ese tipo de pruebitas. Bueno, no es perderla, es invertirle tiempo a ver con quién estoy tratando. Es decir, qué tipo de estudiantes tengo enfrente y por tanto, cuál es la estrategia didáctica que me va a funcionar mejor con ellos. Vamos a suponer que tengo un grupo muy musical, pues a lo mejor voy a tener que meter canciones en la clase y esto me va a dar resultados excelentes. Sí, pero si esto yo solo los llevo por la lógico-matemática, no los tengo. Maestros tendrían que hacer este diagnóstico y este perfil. Es muy sencillo de hacer, muy, muy sencillo. Y además de eso, yo creo que hay otras cosas muy importantes que tendremos que tomar en cuenta para desarrollar las inteligencias independientemente de cuáles sean. Uno es, en la clase tiene que haber diversidad en el estilo de enseñanza. Dos, tiene que haber retos alcanzables. ¿Esto qué quiere decir? No le puedes poner a un niño de 3 años algo que no va a poder hacer, porque lo único que haces es frustrarlo y dañarle la autoestima y que no se vuelva a arriesgar. La otra, tiene que haber toda la posibilidad de que ese pequeño o ese adolescente o ese adulto tenga retroalimentación sobre la ejecución de lo que hace. Es decir, en esto está bien, en esto está mal. En general los profesores tendemos a decir piensa. Claro, tenemos que ir a una pausa. ¿Pero qué quiere decir piensa? Usted dijo al principio, y les voy a pedir que retomemos eso al regresar de la pausa, pero dijo juegos. Así es. La educación tradicional desecha los juegos como un instrumento de distracción o de divertimento, y hoy está más presente que nunca que jugar desarrolla también otro tipo de inteligencias y otras habilidades. No en balde, la gente que es muy hábil en los juegos electrónicos, en los videojuegos, en la navegación, en este tipo de cosas, desarrolla después habilidades que van a ser valiosísimas para su desempeño profesional. Pero vamos a hacer una pausa, maestro, si me permite, porque nos están mandando a corte comercial, injustamente, por supuesto, pero vamos a regresar enseguida. Esto es Educación 21. Aprovecho para decirle que nos puede escribir a educacion21@wradio.com.mx y en Twitter @educacion21. Ahí estamos con todo gusto a sus órdenes. No se vayan, regresamos.